Buen día compañeros, somos el grupo W0127. A continuación les presentaremos nuestro video de nuestra tercera simulación, la cual consta en realizar compuertas lógicas a base de transistores. Vamos a iniciar con la compuerta lógica NOT. Esta compuerta se caracteriza por negar lo que le entra, obteniendo como salida lo inverso. Acá obtenemos el circuito de cómo sería una compuerta lógica NOT realizada con un transistor, dos resistencias. Colocamos un switch para simular el voltaje de entrada 1 o 5 voltios y el voltaje de entrada 0 voltios. Por este lado tenemos la tabla de verdad de la compuerta lógica. Como les decía, a la entrada va 0, la salida lo invierte. Si la entrada es 1, la salida sale invertida. Procedemos a simular. Como vemos, el switch está conectado a la entrada, un 1 lógico, o sea 5 voltios. Por lo tanto, la salida obtenemos un 0 lógico, 0 voltios a la salida. Al momento de poner el switch en 0 voltios o un 0 lógico, a la salida obtenemos un 1 lógico. Como lo podemos corroborar en la tabla de verdad, al tener 0, la salida tenemos 1, y al tener 1, a la salida obtenemos 0. Ahora procederemos a realizar la simulación de la compuerta OR. De este lado tenemos la tabla de verdad. Esta compuerta OR, su principal función es sumar la entrada lógica, obteniendo una salida. Como podemos observar, tiene dos entradas. Esta podría ser la entrada 1, esta es la entrada 2, a la cual pueden entrar dos señales distintas, y como resultado vamos a obtener una sola señal lógica. Como se puede ver, esta es la tabla de verdad de la compuerta OR. Si las dos entradas son ceros, a la salida vamos a obtener 0. Si la entrada 1 es 0 y la entrada 2 es 1, a la salida vamos a obtener 1. Si la entrada 1 es 1 y la entrada 2 es 0, a la salida vamos a obtener 1. Y si las dos entradas son 1, a la salida vamos a obtener 1. Esta compuerta lógica se realizó con 3 transistores, los cuales se hacen trabajar en la región de saturación o en la región de corte. Ninguno de estos trabaja como amplificadores, simplemente como switch lógicos. Vamos a proceder a simular. Como les decía, esta va a ser la entrada 1 y esta va a ser la entrada 2. Vamos a comenzar poniendo las dos entradas en 0, 0, ¿verdad? Al obtener las dos entradas en 0, 0, como se puede observar, la salida obtenemos un 0 lógico, como lo dice la tabla de verdad. Al poner la entrada 2 en 1, a la salida obtenemos un 1 lógico. Al poner la entrada 1 en 1 y la entrada 2 en 0, a la salida seguimos obteniendo un 1. Y si colocamos las dos entradas en 1, a la salida obtenemos un 1. Con lo cual comprobamos que sí cumple con la tabla de verdad de una compuerta OR. Ahora procedimos a realizar la compuerta NOR con un solo transistor y 4 resistencias, las cuales dos de ellas están conectadas a la base del transistor, que simulan este switch la entrada 2 y este switch la entrada 1. Acá en el colector obtenemos la salida de la compuerta NOR. La compuerta NOR es la negada de la compuerta OR.
Como podemos observar, aquí tenemos la tabla de verdad. En la compuerta OR obteníamos 1 en cualquier combinación media vez. A la entrada tuviéramos un 1 lógico, a la salida ya íbamos a obtener un 1 lógico. Por lo contrario, en la compuerta NOR solamente vamos a tener un 1 en la entrada donde las dos entradas estén en 0. Por lo contrario, en las otras combinaciones, media vez exista un 1 en la entrada, la salida deberá ser 0. Este switch va a simular la entrada 1 y la entrada 2, este otro switch. Vamos a colocar los dos switches a 0 y vamos a empezar a simular. Como podemos observar, a la salida se encendió el LED. Esto nos indica un 1 lógico cuando los dos están en 0. Cuando 1 está en 0 y 2 está en 1, corroborando, el LED está apagado. Obtenemos la salida 0. Cuando el 2 está en 0 y el 1 está en 5 voltios, obtenemos a la salida un 0 lógico. Y cuando los dos están en 1, seguimos obteniendo el 0 lógico, lo cual nos indica que esta salida va a ser la negada de la compuerta OR. Ahora procederemos a realizar la simulación de la compuerta AND. Esta compuerta AND se dice que es una multiplicadora. Se realizó con dos transistores colocados en serie. Cada uno es una entrada y a la salida vamos a obtener por medio de el emisor del segundo transistor. Acá tenemos la tabla de verdad de la compuerta AND. Para que a la salida obtengamos un 1, las dos entradas tienen que estar en 1 lógico. De lo contrario, vamos a obtener un 0 a la salida. Procedemos a simular el circuito. Como podemos observar, la salida 1 está en 0, la entrada 2 también está en 0 y a la salida tenemos un 0 lógico. Colocamos la primera entrada a 1, la salida sigue siendo 0. Colocamos la entrada 2 en 1 y la salida sigue siendo 0. Colocamos las dos a 1 y obtenemos a la salida un 1 lógico. Como les decía anteriormente, estos transistores los hacemos trabajar única y exclusivamente en la región de corte y de saturación. No están amplificando ninguna señal, por lo tanto es un poco más fácil su funcionamiento como switch. Y es así como obtenemos la compuerta AND. Por último, simularemos la compuerta NAND. La compuerta NAND es la negada de la compuerta AND. Como anteriormente vimos, en la AND solamente podríamos obtener un 1 cuando a las dos entradas les llegara un 1 lógico, y en las otras combinaciones obtenemos un 0. Puesto que esta es la negada, solamente vamos a obtener 0 cuando en las dos entradas sean 1. De lo contrario, aunque las dos entradas sean 0, a la salida siempre vamos a obtener un 1. Vamos a proceder a simular. Esto se realizó con dos transistores en serie y 3 resistencias. A la salida de este circuito va a ser el colector del primer transistor. Vamos a simular las dos entradas 0 para ver qué obtenemos a la salida. Empezamos la simulación. La entrada 1 está a 0, la entrada 2 está a 0 y a la salida obtenemos un 1 lógico. Vamos a poner la entrada 1 a 1 y la entrada 2 a 0 y a la salida seguimos obteniendo un 1 lógico.
Vamos a poner la entrada 1 en 0 y la entrada 2 en 1, y a la salida seguimos obteniendo un 1 lógico. Vamos a colocar la entrada 1 en 1 y la entrada 2 en 1, y como resultado obtenemos a la salida un 0 lógico, con lo cual comprobamos la tabla de verdad, que es la negada de la tabla de verdad de la compuerta AND. Esta ha sido toda la simulación. Gracias por su atención.